Hola amigas y amigos de Arriba el Agro. Hoy día tenemos en esta ocasión un programa especial, es un programa yo diría histórico de alguna manera, porque la campaña de uva peruana 2021-2022, que va de septiembre a marzo, o sea, es decir, todavía no termina, promete ser histórica para nuestro país. ¿Por qué? Porque en un comunicado, ¿no?, de la Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú, ProVit, ha anunciado que el Perú estaría por primera vez en su historia superando las 60 millones de cajas de uva de mesa de exportación al mundo. Nos encontramos con Manuel Isa Gadivós, presidente precisamente de ProVit, quien nos va a explicar las razones de este crecimiento, ¿no? Así como algunos otros asuntos, ¿no?, que tienen que ver pues con el devenir de la uva nacional. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido a Arriba el Agro, un gusto tenerte acá. Cómo no, Gabriel, muchas gracias y gracias por la invitación. Muchas Gracias. gracias. Sabemos que estás en un punto álgido, digamos, de la campaña, ¿no? Como decía, no termina aún, ¿no? Llegué tarde a la entrevista. Y la disculpa No, por gracias. eso. Gracias por darte el tiempo, más bien, gracias por... Yo sé que está full. A ver, entonces empecemos para ir al grano, ¿no? ¿Qué cosa ha tenido que pasar, ¿no?, para pronosticar que vamos a llegar a estos 60 millones de cajas? ¿Por qué? ¿Por qué lanzan este pronóstico? A ver, como sabrás, la agricultura de productos perecibles frescos se basa en que tienes que cuidar mucho tus costos, tienes que cuidar mucho tu calidad, tienes que ofrecer un producto que a través de los días en una cadena de frío, cuando se abra ese contenedor en destino, la fruta esté lo más parecido a cuando fue cosechada. Y para ese fin necesitas estar organizado. ¿Okay? Y la mejor manera de estar organizado es transparentando información. Obviamente información que no es privada porque nadie va a mostrar, digamos, lo íntimo de su negocio, ¿no es cierto? No sería una práctica razonable porque todo el valor intelectual que cada uno pueda tener perdería valor, ¿correcto? Entonces, abrimos las empresas informaciones de lo que estimamos serían nuestros volúmenes, los ponemos en una mesa, los ordenamos, los organizamos y los distribuimos a la industria. ¿Con qué fin? Con el fin de que cada empresa pueda tomar su propia decisión. Imagínate tú que no sepas cuánto estima la industria que va a producir y decidas mandar toda tu producción a un solo destino. Puedes quebrar. En cambio, si tú sabes que hay un volumen de industria semejante a un número determinado, puedes decidir repartir todo tu riesgo en diferentes canastas, ¿no es cierto? Entonces, y esa es una iniciativa de ProVit, porque entiendo, claro, que no es simplemente el hecho de tirar un titular para la prensa, ¿no?, sino que tiene un fin utilitario, ¿no? Ese es el valor del gremio. Ese es justamente el valor del gremio. Periódicamente lanzamos actualizados. Todas las semanas mandamos un actualizado de lo que ha sucedido, pero a principio de campaña y a mitad de campaña hacemos dos estimaciones, la inicial y una digamos, de seguimiento a mitad de campaña, ¿no? Para ajustar más o menos la producción que se podría venir, para que cada uno asuma sus propios riesgos. Y no solo eso, esta campaña en especial, con la problemática del coronavirus, nos hizo anticipar mucho la inteligencia logística y activar protocolos que nunca antes hubiéramos pensado activar, ¿no? Entiendo. Entonces, para eso teníamos que saber más o menos de qué volumen estábamos hablando, porque si no, las navieras, los proveedores materiales, los proveedores de insumos, no hubieran sabido a qué atenerse, ¿no? Entonces, la cadena logística ha estado muy organizada gracias a la anticipación de la información que hemos podido ofrecer. Ok, me queda claro que no el motivo, digamos, el objetivo de esta anticipación de información, esta apertura de los medios, digo, de las empresas, pero ¿por qué? ¿Por qué hay tanto volumen? ¿Por qué 60 millones de cajas de uva de mesa se portarían en esta campaña 2021-2022? Bueno, nos debemos al mercado. Es gracias a que hay Ya. un mercado que lo absorbe y lo paga.
correcto, Ujú. con mucho riesgo, vuelvo a repetir. Este año, además de mucho riesgo, con mucha suerte, porque Estados Unidos ha Mm. terminado su campaña un poco anticipada y con una calidad inferior a la que ellos estimaban, y Chile se ha retrasado. Ok. Entonces ha dejado una ventana cómoda para el Perú, pero que Ujú. eso es suerte. Eso no ha sido nuestra mano ni nuestra técnica, eso ha sido suerte. ¿Ok? ¿Cómo es la agricultura y estos factores? No son factores que no te pueden hundir como te pueden, digamos, beneficiar, ¿no? Es un Así, negocio de mucho riesgo, ¿no? Para la gente que así no lo es, sabe. así es. Entonces, cuando se trata de hablar del riesgo del negocio, tú vas midiendo tus costos en Mm. función de lo que produces y Ujú. sabes en qué momento es el momento de decir hasta acá llegué. Tengo que Y la dejar de gente, cultivar esto. ujú, y las empresas han hecho bien su trabajo en el campo, tú dirías que están haciendo mejor las cosas y por ende ha habido una mayor productividad. No, yo lo que diría es diferente. Yo diría que como llevamos bien nuestros costos, hemos sabido lo que se venía. Se venía una demanda de fuerza laboral muy grande. Ujú. Eso se veía venir que los costos laborales iban a incrementarse como se han incrementado Ujú. y nos hemos visto obligados a eliminar variedades de poca productividad para plantar variedades de más productividad que te las ofrecen aquellas casas genéticas que te ofrecen uvas patentadas. Ok, Si ok. no si no hubiera habido esta oferta de Ujú. nuevas variedades patentadas, Ujú. no estaríamos con estos números, ni tampoco estuviéramos trayendo la cantidad de divisas que estamos trayendo, ni ofreciendo la cantidad de puestos de trabajo que ofrecemos, Ok, porque no nos hubiera dado el bolsillo. Así de ok, simple, no entiendo. nos hubiera dado el bolsillo. Ese es un tema interesante, ¿no? ¿Cómo ha sido el comportamiento de las tradicionales en el norte, ¿no? Que ya sabemos que no han tenido una buena performance en los últimos tiempos, ¿no? Sigue habiendo un nicho, ahora que me hablas de las patentadas, ¿no? Pero sigue habiendo un nicho para las tradicionales, para las variedades tradicionales en los mercados internacionales, o sea, te piden una Crimson, por ejemplo. A ver, ¿cómo no? Si hablamos de Ujú. subproductos, Ujú. eh, hay industria de congelado que la uva que prefiere es la Crimson. Pero Ok. si tú te pones a producir uva para congelado, no hay forma de que puedas seguir adelante porque no te dan los números. ¿Ok? Ujú. Entonces, si tienes una uva Crimson es porque tienes un mercado que te la pague y tú tienes una calidad de racimo que lo justifique. Ok. ¿Ok? Si hablas de volumen, no es comparable con las patentadas. Mm. Mm. Entonces, ¿por qué mantendrías una uva que no es comparable con las patentadas? ¿Por qué? No hay razón. En unos Ujú. años no va a haber, yo calculo que no va a No haber van a más haber patentadas. tradicionales. Ok, Eh, entiendo. Pero ahora excepción la arregló. Excepción la siempre se arregló. mantiene la Red Globe, ¿no? Yo Se sí mantiene. creo que ¿Cómo la le ha Red Globe ido? Ujú. va a Sí, mantener un mercado siempre. ¿cómo le ha ido en esta campaña la Red Globe o cómo le va viniendo, digamos? Hay campos que Eh, todavía no están cosechados. Ya. Hay mucho por venir todavía. Creo que está por venir el verdadero número. Ujú. El mercado ha respondido mejor que los años previos Ok. y los que quedan están ofreciendo una uva muy atractiva. Ajá. Entonces, en eso se va a basar la Reglop. Una uva atractiva que tiene un precio determinado y ahí me quedo porque eso me permite seguir en la agricultura sin necesidad de retirar plantas y plantar nuevas, que es carísimo. ¿Ok? Claro. Entonces, la espalda que hay que tener es una espalda robusta para poder hacer eso. Ok, lo de las nuevas variedades, ¿no? Regresando al tema, el recambio de las nuevas variedades, tú dirías que es un camino, claro, bueno, es evidentemente un camino sin retorno, como lo has dejado entrever hace un momento, ¿no? Pero ¿crees que los agricultores terminarán de hacer ese recambio varietal o esto es como una espiral, digamos, ¿no? Irán saliendo nuevas variedades que reemplacen a las anteriores nuevas variedades y así, digamos, en espiral? ¿Ese es el Va a ser panorama más o menos? sí, va a ser una espiral, porque obviamente cada actor
de la cadena tiene su objetivo, ¿correcto? Si yo soy una casa genética, mi negocio está en traer nueva genética. E iré ofreciendo mejores variedades que las anteriores que justifiquen un recambio. Si no lo justifica, no le sale a cuenta esa nueva variedad que han ofrecido al mercado, digamos, ¿no? Entonces, el negocio de ellos es ese. Entonces, está en ellos traernos variedades que raleen mejor, que tengan más fertilidad, que entren en una ventana atractiva de precio, que tengan buen color. Entonces, ellos son los que van a venir con la tecnología hacia nosotros. Nosotros vamos a escoger la que más pensemos que se adapta a nosotros y seguiremos adelante. Entonces, va a ser una espiral, sin duda. Por ejemplo, algo interesante son las variedades de sabor. En las variedades de sabor tenemos información, por ejemplo, errática. Hay variedades que son muy ricas, pero que las expectativas de valor que teníamos no se han visto reflejadas en el mercado, ¿no? Entonces, ahí viene una gama de preguntas. No es solo la variedad, es cómo la empacaste, cómo la vendiste, a qué nicho de mercado fuiste, ¿fue el correcto o no fue el correcto? Entonces, hay mucho por aprender. Entonces, las peores decisiones son las decisiones apresuradas. Yo creo que hay que medir mucho, hay que levantar mucha información, hay que madurar un poco más y luego ver qué se hace. Y yo creo que las variedades actuales, las que hay presentes en el mercado, son lo suficientemente robustas para solidificar la industria agrícola de uva de mesa peruana. Tus palabras son muy sensatas, ¿no? ¿Tú crees que ya la agroindustria es tan sensata como tus palabras? Es decir, son más prudentes con las nuevas variedades y esperan un poco antes de lanzarlas, han aprendido la lección, porque cuando recién empezaron estos recambios varietales, hubieron muchas empresas que se estrellaron contra el suelo, ¿no? Sí, muchas, o sea, no muchas, algunas se estrellaron en muchas hectáreas y otras se estrellaron en pocas hectáreas. En particular, yo te puedo decir experiencia propia que he cambiado variedades que hemos sembrado. Apostamos por ciertas variedades y las hemos terminado eliminando. En Vanguard, ¿no? Para que la gente sepa que tú también eres gerente general de Vanguard, ¿no? De Vanguard Perú. De Vanguard, sí, correcto, correcto. Entonces, sí, pero haces apuestas, tomas decisiones en un momento determinado y no todo es fácil, ¿no? Entonces, yo creo que los agricultores le metemos mucho corazón a las cosas, pero cuando te das cuenta de lo costoso que es cometer un error, vas más cauto. Vas más cauto. Hay una tendencia a ofrecer, tú dirías, menos variedades blancas, porque, claro, se dice, bueno, no se dice, creo que es un hecho, ¿no? Que tiene problemas al arribo, ¿no? Al contrario de las rojas, ¿no? Entonces hay una tendencia a ofrecer menos variedades blancas, tú dirías eso, por estos problemas con el arribo. ¿Y cómo se podría resolver esto acá con, no sé, genética en el campo? A ver, es que no todo es la variedad. Yo tengo una frase ahí: si quieres ver qué tan acertado es tu pensamiento, fíjate en tus descartes, en la fruta que se queda acá sin exportar. Entonces, si tú te fijas en lo que no estás exportando, te vas a dar cuenta en lo que te está pasando, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si quieres usar tal marca de esta variedad patentada, la variedad patentada tiene un nombre genérico y un nombre marca, ¿ok? Entonces, un código genérico y una marca de una palabra, linda palabra que vas a recordar en el mercado, ¿ok? Entonces, para usar la marca, tienes que tener ciertos requisitos. Un nivel de azúcar o grado Brix en el racimo, en la baya, una cantidad de peso en el racimo, un cierto número de bayas, una forma. Entonces, es bien exquisito, ¿ok? Entonces, muchas veces lograr eso va a depender incluso del clima. Entonces, ¿cómo aseguras que todos tus racimos, en todas las semanas que puedas cosechar, van a tener ese estándar? ¿No? Entonces, es imposible poder responder, esto es lo que hay que mejorar específicamente, porque una variedad se puede comportar en noviembre de una forma y en marzo de otra. Una variedad blanca o verde, como querramos llamarla,
En Claro, marzo claro. va a estar mucho más expuesta a la radiación solar que en noviembre. Ok, Entonces, más vale que cambies de prácticas dejando más hojas, de pronto cubriéndola con algún tipo de plástico, sabe Dios, y diferente en Piura que en Ica o diferente en Nazca que en Trujillo, ¿no? claro, Entonces, claro. lo que tienes que tener es un balance. Tienes que tener una buena estructura de planta, un número de racimos adecuado Mm. y sacarla lo antes posible. Mientras más días cuelgue la fruta en la planta, más expuesta al riesgo está, ¿no? Ok, ok, ok. Y de ahí se desencadena todo lo demás. Por Ujú. ejemplo, si el camión que transporta tu fruta desde el campo hasta la empacadora o la cadena de frío se le baja una llanta, no tiene llanta de repuesto y se demoró 3 horas, esa fruta va a llegar mal a destino. Y si no lo tienes claro, te vas a Mm. rascar la cabeza y qué le pasó a este contenedor. Claro. Entonces, hay que medir cada etapa de la cadena, pero como Ujú, cirujano. Y eso es la ujú, agricultura, o por lo menos la ujú. agricultura de alto estándar en uva de mesa. Ok, sí, sí, ese es muy interesante por eso conversar contigo, porque mucha gente no conoce la cantidad de riesgos que tiene este negocio, ¿no? Pero sigamos. Ahora, ¿cuál sería el volumen, tú dirías, de producción por hectárea, ¿no? Para que el negocio sea sustentable, no tanto en relación a las blancas como a las rojas. ¿Tienes alguna cifra que podrías lanzar? Bueno, de arranque tendría que decir que dependerá del año. Este Ok. año, con menos volumen, pudiste haber tenido un buen resultado. ¿Por qué? Porque los precios han estado $1 o $2 por caja más elevados que el año pasado en promedio. Ok. Eso por Estados Unidos temprano termina con fruta deteriorada y chile tardío. Que se repita Interesante. esto, no creo que se repita esto. Son cosas del clima, ¿ok? Claro, porque normalmente, Eh, discúlpame, siempre Estados Unidos está, bueno, últimamente está teniendo stock, ¿no? Está teniendo sí, stock, sí, ¿no? Y eso nos ha complicado un poco la vida, ¿no? correcto. Y no solamente eso, los genetistas con enfoque de Estados Unidos han tratado de apuntar a variedades tardías y lo han Mm, logrado. Entonces mm. Estados Unidos tiene variedades tardías y tiene cosechas más tardías que lo acostumbrado, Además, ¿no? ¿no? Bueno, así se pone complicada la cosa, claro. Y, y, Entonces, si, sí. y si, Mm, perdóname, si analizamos Chile, Chile ha mm, estado también haciendo recambio varietal a mm. variedades patentadas, y oh sorpresa, las variedades patentadas pues no son tempranas, son medio tardías. Y se está Entonces, traslapando todo, ¿eh? no, o sea, pero nos ha dejado una ventana interesante mientras Chile no esté maduro, Mm. ¿no? Entonces, hemos tenido suerte, el próximo año esto va a cambiar, ¿no? Entonces, respecto a cuántas cajas debes sacar por hectárea, depende de Sí, tus costos, depende de tus ya. costos, depende de Ujú, tus ujú. costos, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Preferiría que cada uno saque sus costos y que saque su realidad. Mm. Yo no le apuntaría a menos de 3.200 cajas por hectárea. De acuerdo. No lo veo, o sea, Rentable. Ok. no solo rentable, te puedes dedicar a otros negocios con la inversión. Y la agricultura, mi respeto, estamos haciendo patria. Seguro. Los test block, ¿no? En Piura, Ica, ¿crees que están cobrando mayor dinamismo ahora, ¿no? ¿Cómo se define o cómo se podría definir un test block con el área comercial, digamos, ¿no? Porque ellos, claro, tienen otros requerimientos, ¿no? Que el área productiva. Depende. Si, si, si te contara que nuestro test bloque es de 10 hectáreas, Ujú. justamente para poder sacar cargas que te permitan evaluar en el mercado a ciencia cierta lo que puede estar pasando con lo que vayas a sembrar más adelante, Ok. ¿no? Entonces, Ok. cuando no le hemos pegado una variedad, lo mínimo que hemos eliminado son 10 hectáreas. Ujú, ¿No? ujú. Y tienes que hacerlo si quieres ir a un paso, de un ritmo y una cadencia, si no, te siembras 3 líneas y las pruebas en tu cámara de frío, pero el mercado no la ha comido. Entonces, nosotros hemos tomado apuestas bien agresivas como empresa. A nivel industria no es normal eso. Ujú. Hay una casa genética que ha puesto su test block en Ica, si no me equivoco Ok. en Piura también, y hay Ujú. algunos campos que lo hacen a la interna, ¿no?
pero son para ver cómo se proyecta la planta, cómo se ve el racimo, pero Ok. que se pruebe, digamos, 5 contenedores, 10 contenedores de prueba en un mercado de una variedad nueva, pocos casos, pocos casos. Ok, ok. ¿Cuál es tu percepción respecto al consumidor final? Ellos están, saben ellos, ¿no? De la uva, de las variedades, de uva verde, ¿no? O de las variedades, mejor dicho, o solamente se fijan en la uva verde, en la uva roja, en la uva negra, ¿no? Y si su experiencia es buena, pues la vuelven a comprar y repiten. ¿Los consumidores saben de variedades? ¿Cuál es la tendencia, en todo caso, en los próximos años en relación al consumidor, ¿no? Mira, qué interesante la pregunta porque hay varias aristas acá. Mm, Depende mucho de las casas genéticas. ok. Y de pronto voy a decir cosas que a muchos no les gusten, ¿no? Pero en fin, lo voy Ujú, a decir. ujú, Eh, Hay casas genéticas que ven su marca como una especie de sello de calidad. mm, Hay otras que ven su marca como valor que va a adquirir la empresa a través de los años. ujú, Mira qué diferente el enfoque entre unas y otras, ujú, ¿correcto? Hay otra que puedes determinar que ellos ven su marca como sostenibilidad, como aquellos que hacen bien las cosas, aquellos que ujú, tienen todos sus permisos de agua en regla, aquellos que no tienen problemas laborales, ujú. ¿sí? Entonces, dependiendo de cada enfoque que cada breeder le pueda dar, Ok. es lo que ellos esperan como expectativa que cada agricultor les responda, ¿no? Ujú, Ha salido en redes hace 2 o 3 días atrás que una empresa ganó un premio de un breeder y cuando ujú. lees, uno de los argumentos es que invirtieron millones de dólares en marca de ellos, Ujú. ¿no? Es interesante porque te das cuenta cuál es la Wow, visión de este breeder, wow, wow, ¿no? Y es wow. pública. Y eso les Y resulta? ¿Esta inversión es efectiva? no sé, pues, o sea, y lo digo porque es público, está en redes. Ya, Entonces, cada empresa tiene su estrategia. Entonces, entiendo. si lo que esa empresa quiere hacer es acercarse a ese breeder y piensan igual, bienvenido, está bien. Ujú. Pero eso te indica que el consumidor realmente está expuesto o está siendo guiado por las expectativas de los breeders. Ok, ok. No sé si me dejo entender, porque si yo Sí, no, empujo claro, marca como sello de totalmente, calidad, sí, totalmente. Eso se depende de cada empresa y algunas empresas están invirtiendo mucho para que su marca se posicione, ¿no? Eso me queda claro. Entonces, eso va a depender ya digamos, de la performance de cada empresa en relación a este tema. Para ir terminando, Manuel, porque no nos queda mucho tiempo, em, dos preguntas. Una, sí, un análisis así rapidito y conciso en relación al norte y al sur. ¿Cómo les ha ido a esta campaña? ¿Han habido problemas de lluvia, de baja fertilidad? ¿Tuvieron que adelantar cosechas en el norte, en el sur? No sé. Algo así breve que tú podrías decir, un par de pinceladas de Piura, un par de pinceladas de Ica. en general toda la costa retrasada un poco por clima, la corriente de la Niña. Ujú, El clima ha sido muy bondadoso con nosotros este año, muy bondadoso este año, un poco más frío de lo que nos hubiera gustado un poco más de temperatura, pero la ujú, verdad que ha sido muy bondadoso y nos ha permitido trabajar a buen ritmo, con calma, sin correr, que eso es clave, ¿no? ok, Entonces, yo creo que el norte ha cumplido sus expectativas, el sur está por ok, cumplir sus expectativas porque lo reflejan las estadísticas. Habíamos proyectado un poco más de 60 millones de cajas y por ahí parece que vamos a estar. Si seguimos a un ritmo semanal de 4 millones de cajas o 3.800.000 por las semanas que faltan, ujú, parece que estaríamos siendo bien acertados con el cálculo y eso se traduciría en que los objetivos se han cumplido. ¿Correcto? Y gracias al ujú. clima y gracias a la buena labor de los ingenieros, de los jefes de fondos, de los supervisores, de los trabajadores en general, que con tanto esfuerzo pues ralean, podan, sacan hojas, etc., 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 y que tenemos las empresas la responsabilidad de hacer un buen trabajo para que la gente esté contenta con la industria, ¿no? Ok, ok. Hubo o va a haber, ¿no? Una competencia entre Ica y Piura. ¿Cómo ves este nuevo escenario productivo comercial entre estos dos focos de Bueno, producción? o sea, a ver,
está claro para nosotros, y se traduce en Provit, que el Perú compite contra otros países. El sur no compite contra el norte, ni el norte compite contra el sur. Nos complementamos muy fuertemente, y como Provit lo que buscamos es que todos tengan, digamos, la técnica avanzada que nos permita como país hacer una buena industria, ¿no? Entonces no nos consideramos competidores en absoluto, no. Más bien, mientras todos tengamos mejor calidad de fruta, el país va a estar mejor porque vamos a traer más divisas, porque vamos a ser un proveedor sólido para el mundo. Y esa es una labor de Provit también, ¿no? Una labor de Provit también, otra adicional sería abrir mercados, ¿no? Como el mercado japonés para el Perú, por ejemplo, y el mercado chino va a llegar por aéreo, en avión. Son gestiones que están haciendo ustedes, ¿cierto? Sí, correcto. El equipo de Provit está trabajando muy fuerte en eso. El mercado japonés, estamos bien avanzados. China por avión, estamos esperando respuestas del gobierno chino. Y luego tenemos la posibilidad de hacer un tratamiento previo en la uva que se va a Corea. Y eso haría que exportemos más fruta a Corea. Vas a dar cuenta al final de la campaña que hemos por lo menos exportado 5 veces más a Corea este año que el año previo. Interesante, eso es una noticia. Para finalizar, Manuel, la última pregunta. Productivamente, ¿qué ajustes crees tú que se debería hacer en la industria de la uva peruana para enfrentar las siguientes campañas con éxito? Mientras más contenta vaya la gente a trabajar, mejor calidad de fruta vamos a tener. Yo creo que es trabajar muy fuerte en cómo los supervisores se expresan con el personal, y que logren hacer una simbiosis de trabajo en equipo y que saque más fruta buena, con más cariño, con más dedicación. No la veo por un tema de una aplicación tal, no la veo por ahí. Un tema más humano, tú estás deslizando, ¿no? Totalmente. La uva de mesa se podría decir que es un trabajo de filigrana, ¿no? Entonces, gran parte de nuestro costo, más de la mitad de nuestro costo es humano, ¿no? Entonces, ahí hay que darle duro. O sea, si tú me preguntas a mí cuántas horas le dedico en buscar un proveedor de menor precio de un insumo, muy poco. No me mueve la aguja. Ok, interesante. Entonces hay que fortalecer las relaciones humanas con el trabajador, ¿no? Con los trabajadores, para que la cosa marche mejor, ¿no? O sea, tener un clima laboral, digamos, más cálido, ¿tú dirías? De compromiso mutuo, sí, por supuesto, de ida y de vuelta, ¿no? Y no sé si cálido es la pregunta, yo creo que más, o la palabra es más humano. Más humano. Bueno, sí, puede ser cálido, sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, que mis palabras no se malinterpreten y que podamos gastar en insumos cualquier precio, no, tampoco. Estamos bien mediditos, bien mediditos. Interesante esta reflexión final, Manuel. De verdad deja como una estela interesante, ¿no? Para pensar. Agradecemos tu presencia acá en Arriba el Aro, en estos podcasts, en estas entrevistas que venimos haciendo ya desde hace algún tiempo. De verdad que ha sido un lujo tenerte en este programa y sobre todo trayendo muy buenas noticias para la industria de la uva nacional. Muchas gracias. A ti, Gabriel, las gracias y gracias por ayudarnos a hacer patria, porque es bien importante lo que tú y tu equipo hacen. Se necesita más de esto. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, ha sido Manuel Iza Dibós, presidente de Provit, la Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú. Ha sido todo. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego, Manuel. Chau a todos. Gracias. Gracias, Gabriel. Saludos. Gracias a ti. Hola, amigos y amigas.